Thank you so much. Estoy I'm muy so glad to be contenta de here. estar I'm so aquí glad to para be sharing my compartir mi story. historia. Y estaba pensando hoy cómo yo rechacé el diseño de Dios. A mí no me gustaba el diseño de Dios como mujer. Y he hablado con muchas mujeres que quizás no han transitado mi mismo camino, pero muchas luchamos con el diseño de Dios, con entenderlo, pero quizás se trata de que hemos sido heridas por otros. Otros han puesto información sobre nosotros que nuestro diseño no es bueno. Y quiero retarlas que si no entendemos completamente, si hay cosas que no entendemos de nuestra personalidad, de nuestro género, de nuestro cuerpo, que no hayamos estado de acuerdo con Dios, que es bueno, que no nos guste de nosotras mismas, las reto con mi historia a creerle a Dios que su diseño es bueno. Cuando yo era pequeña, había una analogía que me gusta usar. En kinder, yo estaba en un teatrito de la escuela y uno de los momentos más vergonzosos para mí, yo no era el payaso de la clase y no me gustaba la atención, pero me asignaron una parte en el que fui Humpty Dumpty. Y yo estaba mortificada porque me pusieron en saco lleno de papel y mi único trabajo era sentarme en la pared y caerme y romperme. Y yo recuerdo mientras leía Humpty Dumpty sentada en la pared y se cayó de la pared, todos los reyes y todos los hombres del reino lo pudieron hacer íntegro de nuevo. Yo me sentí así toda mi vida. Mi vida se había quebrantado, más allá de ser reparación. Y nadie podía hacerme de nuevo. Y como una niña yo crecí en una casa, un hogar cristiano, íbamos a la iglesia cada vez que se abrían las puertas, oí las historias de la Biblia, estaba en la clase bíblica de vacaciones, en la escuela cristiana, hice todo lo correcto, hice todas las actividades correctas. Y mi mamá, quien amo, yo no la culpo, pero quiero decirle algo de su historia. Muchas mujeres se han identificado con ella. La realidad es que todos somos pecadores criando otros pecadores y a veces nos herimos. Y mi mamá no se daba cuenta que ella estaba tratando demasiado en su fuerza, en sus carnes para complacer a Dios y no tenía esa relación profunda con Dios. Ella sabía cómo cotejar las casillas, ella sabía cómo leer la escritura, ella sabía leer la escritura para ese día, orar algunas veces en el día, estaba en los comités, en la escuela dominical, que enseñar, dando clases de piano, hacía muchas cosas, pero ella no tenía una relación profunda con el Señor. Ella les dirá eso en su testimonio. Pero cuando yo era pequeña, ella era siempre muy ansiosa porque ella hacía tantas cosas que no tiene tiempo para mí. Ella me decía, déjame, quítate de aquí, vete de aquí, de mi lado. Y yo a veces la escuchaba decirle a otros cómo yo era tan necia, como que era mucho trabajo. Y ella no sabe cómo eso me estaba impactando. Pero yo empecé a sentirme rechazada, aunque ella me amaba y yo lo puedo entender ahora, pero ella no sabía cómo mostrarlo. Y como niña, yo siempre fui empujada hacia mi papá. Ay, tú te pareces a tu papá, tú eres como él, tú actúas como él, te pareces a él, ustedes son igualitos. Y yo empecé a identificarme con mi papá. Y mientras fui creciendo, me fui poniendo celosa de mi hermano, que parecía tenerlo todo, era 6 años mayor que yo, tenía muchos amigos, lo trataba mi mamá mucho mejor a él y yo quería ser como él. Y mientras más yo trataba de jugar con los niños de la escuela, los niños van por un lado, las niñas para otro, pero yo no me sentía atraída hacia las niñas. Yo sentía rechazo de su parte, pero la realidad es que yo no sabía cómo relacionarme con las niñas porque me identificaba con los varoncitos. Estaba siempre con mi papá y mi hermano. Entonces yo me sentía allí en lugar de juegos con los niños y mi identidad estaba cada vez más fracturada porque mientras más yo pensaba en mí misma, yo empezaba a tener fantasías sobre, y si hubiera sido varoncito, yo escribía historias de ser varón y vivía en un mundo de fantasía. Y cuando estaba en la escuela media, se me diagnosticó con un síndrome policístico de los ovarios y entonces mi
mi sistema no estaba funcionando, yo siempre tenía mucho dolor. Entonces, este cuerpo que yo no quería, en primer lugar, que no funcionaba bien, y los doctores me decían que yo quizás nunca me iba a embarazar, me dijeron eso a los 14 años. Y eso empezó a devastarme porque aunque yo no me gustaba ser niña por las heridas que había tenido, y muchas niñas me habían am, traicionado, me había sentido herida por niñas, aunque no me gustaba ser una niña, había ese instinto dentro de mí que yo quería hijos. Pero ahora se me decía a los 14 años, nunca te vas a embarazar. Entonces yo empecé a alejarme del Señor y empecé a airarme contra Dios. Y yo no le creía a Dios que su diseño era bueno. Yo pensé que yo sabía mejor que Dios, y cuando tenía 15 años yo nunca había oído la palabra transgénero. Yo no sabía que podía hacer algo acerca de eso, pero estaba tan enojada con Dios y le dije que nunca lo serviría. Y empecé a correr de la fe. Quería ser lo opuesto de un cristiano. Yo quería pecar lo más posible. Yo quería hacer todo lo que me habían dicho que no podía hacer. Yo estaba tan airada y estaba tan herida. Y mientras estaba persiguiendo ese camino y ir más profundo y más profundo en el pecado sexual, yo buscando la felicidad, y yo pensaba que eso me iba a ayudar a tener valor, el valor que buscaba, pero la realidad es que mientras más me entregaba a hombres, mientras más yo me sentía cada vez más y más desvalorizada, y me dejaban una y otra vez, y yo se me trataba como basura por varones. Muchas veces cuando se emborrachaban me decían honestamente cómo sentían hacia mí, y yo no tenía identidad, me sentía sin valor, me sentía que nadie me quería. De hecho, en la universidad me puse tan quebrantada, estaba tan desesperada, ningún varón se interesaba por mí. Me uní a un sitio por internet para conocer a hombres alrededor del estado, porque al menos por una noche alguien me quería. Y estuve en una relación terrible con un alcohólico y pensé, la razón por la que esto no funciona, la razón por la que esto no funciona es que yo debo ser el hombre. Si yo supiera, si yo fuera el hombre, yo sabría cómo tratar a una mujer. Y empecé a cambiar en mi pensamiento. Viví en ese mundo de fantasía por muchos meses y empecé a casi volverme loca. Estaba consumida con la idea de que yo quería ser hombre. Y finalmente decidí buscar en Google y ver, ¿hay alguien que se siente como yo? Y vi miles de resultados. Y escuché tanto de jóvenes que se sienten quebrantadas, no se entienden a sí mismas, tienen estos deseos y muchas historias que oigo. Y entonces fui a YouTube y encontré una persona que dijo esto y aquello y se metió a este estilo de vida. Y entonces ellas dicen, esa soy yo, eso es lo que tengo que hacer. Y yo oigo eso continuamente. Las redes sociales influencian a las niñas tanto en estos estilos de vida. Y fui a un grupo de soporte y a los 5 minutos me dijeron, sí, tú eres gay, tú eres un hombre. Entonces yo dije, sí, 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 esto soy yo, esta soy yo. Y entonces en ese momento pensé que yo siempre había nacido para ser varón. Yo era un hombre en el cuerpo de una mujer. Y yo no era abiertamente transgénero, yo quería ser un hombre y borrar la existencia de Laura. Yo no quería ni recordar que yo era una niña. Había tanto dolor en mi corazón. Y mientras seguía ese camino y empecé a tomar hormonas y mi voz empezó a cambiar, empecé a crecer pelo en mi cara, mi nombre cambió legalmente, vivía con una pareja que también era transgénero, era un hombre viviendo como una mujer. Y teníamos este consuelo mutuo el uno al otro en esta jornada. Y esta jornada fue muy difícil, más de lo que me habían dicho o lo que lo hubiéramos nosotros deseado a un enemigo, porque en los primeros años parecía algo que nos entusiasmaba, pero también era drenante mentalmente, muy difícil, porque yo estaba tratando de hacerlo real y toda la afirmación de lo que hacía o de lo que las hormonas hacían o lo que los demás decían, todo eso se añadía a mi identidad. Y sin embargo, yo me recordaba a mí misma, esto no es real. Pero yo un día yo decía, esto algún día va a sentirse real, esto todo se va a ir y yo no voy a recordar que yo era una mujer.
Y yo pensé que yo podía reinventar mi vida. Entonces empecé a perseguir esto. Y cuando cambié mi nombre legalmente en el 2009, fui a San Francisco y me hice una mastectomía doble. Y la realidad es, todo este tiempo mis padres estaban orando y Dios estaba moviéndose en mi vida, aún en los momentos más oscuros. En ese momento que parecía que Satanás había ganado y mis padres desesperados, ellos no sabían que unos días antes de mi cirugía, mi tía me había escrito un correo electrónico y me había dicho: el Señor me movió a escribirte. Creo que es importante esperar en el Espíritu Santo y estar dispuesta a hablar. Y ella me escribió y me dijo: Laura, por favor no hagas esto, tú eres una niña hermosa, estás siendo engañada por Satanás, esto es del enemigo, yo te amo, no lo hagas. Y mi tía fue una de las pocas mujeres en mi vida que yo sabía me amaba como una niña, yo la amaba a ella. Y para ella decirme esto fue devastador y yo no le hablé por mucho tiempo, yo estaba enojada, pero más que nada yo estaba avergonzada. Muy dentro de mí yo sabía que ella tenía razón y estaba allí en la mesa de operación y miraba todos los puntos y los cortes en mi pecho donde me iban a cortar. Y yo sentí, ¿y si tiene razón ella? ¿Y si yo estoy en las manos de Satanás? ¿Y si me levanto en el infierno? Pero yo estaba tan desesperada por esto, yo estaba creyendo esto tanto, que yo iba a tirar los dados. Y entonces, por primera vez en años, y mis padres no lo supieron por muchos años, pero por muchos años lloré y le pedí a Dios que librara mi vida, que yo necesitaba a Dios. Yo sabía que Él estaba en control. Y me levanté de mi cirugía y me olvidé de Dios. Y estaba tan feliz con los resultados y estaba feliz, pero Dios no se olvidó. Y Dios empezó a perseguirme. Y mientras Él intervenía en mi vida, mientras Él me enseñaba quién yo era realmente, mientras Él se revelaba a mí a través de los años, Él se mostraba en mis sueños, me hablaba a través de la radio. Él tenía tantas maneras de encontrarme una y otra vez. Y yo sabía que eran mis padres y la oración de ellos. Un ejemplo, un día estaba manejando, guiando mi carro, y esta es una memoria tan clara para mí. Yo puedo imaginármela todavía. Y yo estaba escuchando mucha música rock. Y yo creía que mi papá estaba orando sobre mi música, que Dios cambiara eso. Y un día me doy cuenta cuán enojada me ponía esta música. Y yo decía: ¿por qué estoy oyendo esta música? Estoy cansada de esta música que me aíra. Y entonces apagué la música y puse la radio cristiana, y la presencia de Dios llenó mi automóvil y empecé a llorar incontrolablemente, y yo sabía que Dios estaba detrás de mí. Y eso fue hace como 6 años antes de ser salva, y todo este tiempo Dios mostrándose una y otra vez en encuentros a través de personas. Y aunque estoy huyendo de Él, yo estaba como Jonás. Yo cuando tenía 13 años, Él me llamó a ser misionera. Yo tenía un llamado sobre mi vida, pero yo estaba huyendo de Dios porque tenía tanto dolor. Y Él, todo el tiempo, Dios corriendo detrás de mí. Y en los años yo pensaba, yo estaba encarada con esta realidad. Después de mi cirugía de pecho, yo me di cuenta que la cirugía nunca me convirtió en hombre, y yo me empecé a deprimir. Yo me gustaban los resultados, pero yo pensé, yo tengo todos estos órganos femeninos, por eso es que me siento así. Cuando yo me quite todo eso, va a ser real. Así que me retiraron todos los órganos femeninos y todavía no me sentía que era real. Y en la cirugía final yo estaba devastada. Nadie me dijo cuán malas eran estas cirugías. Si alguien está oyendo, que está considerando esto, por favor, estas cirugías son terribles, hay muchas complicaciones, muchas cosas horribles han pasado. Y encima de todo, nunca son reales, eran falsas. Y al final me dijeron que han mejorado un poco, pero en aquel momento 40 a 60% perderían toda sensación sexual física porque se dañaban los nervios. Y yo estaba devastada y decía: Señor, ¿y ahora qué? Ya estoy la mitad en esta transición y no me siento bien, ¿qué pasa? Pero mientras me sentía así,
yo me di cuenta que yo nunca iba a ser un hombre. Y yo tenía ahora este trabajo donde solamente me conocían como un hombre, ni siquiera sabían que yo era una trans. Nadie en la compañía lo sabía. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces yo estaba encarada con esta situación mental donde yo trataba de estar en conversaciones, donde yo le decía a las personas sobre la niñez, pero no sabían que yo era trans, y yo pensando, uy, no puedo haberle dicho que estaba en el Girl Scout, porque yo no pude haber jugado softball, sino béisbol, y cambiaba las historias. Y entonces un día, una mentira inmensa de un ex novio, porque me inventé de que yo era un hombre casado con una mujer. Y entonces me empecé a atormentar por todo esto, y yo decía, yo no quería a Dios, pero Dios me quería a mí. Y yo no sé por qué, yo no lo merecía. Yo casi me mato. Una vez que un camión chocó nuestro carro y contra un camión, y Dios abrió la cortina un poquito y yo pude sentir los demonios que me perseguían. Yo iba directo al infierno. Yo pude sentir la maldad como no lo puedo describir. Yo estaba tan atemorizada. Yo no creo que pudo haberlo pasado más tiempo, porque nadie puede comprender ese temor. Y ese fue el año antes de entrar en este estilo de vida, y Dios tuvo tanto misericordia, porque pienso que mucho fue por la oración de mis padres. Y entonces, cuando estaba en lo más bajo, Dios, de una manera muy simple, mi mamá por años, mi mamá y mi papá trataron de arreglarme a través de los años. Me mandaban a grupos, pagaron mucho dinero para arreglarme, pero llegaron a un punto donde el Señor los hizo rendirme en sus manos. Y Él le dijo a mi mamá, Francine, solamente uno de los dos va a trabajar. Si tú vas a trabajar en ella, yo me voy a sentar. Pero si tú quieres que yo trabaje en ella, ve, siéntate tú y métete en la palabra y trabaja en tu relación conmigo. Y entonces Dios me persiguió. Y empezó muy sencillo. Él usa a mi mamá. Estaba trabajando en un sitio web para ella, un estudio bíblico, y Dios se reveló a mí a través de su palabra, ayudándola a ella. Por 6 meses estuve en un periodo que la llamaba todos los días, preguntándole cosas de lo que aprendía. Y Dios poco a poco empezó a mejorar nuestra relación fracturada. Y mientras yo me interesaba más y más en la palabra, un día le dije, mamá, ¿qué me está pasando? Hace 6 meses yo estaba a 180 grados de donde estoy hoy, y ahora solamente quiero oír la palabra de Dios. De hecho, yo nunca he querido eso en mi vida. ¿Qué me pasa? Y ella dijo, he estado orando que Dios te atraiga como un magneto. Y yo dije, wow, eso es lo que Él ha hecho. Yo no tenía ninguna explicación, solamente que Dios había contestado su oración, porque yo nunca lo había deseado. Entonces me di cuenta el poder de Dios, que Dios estaba respondiendo a su oración, y me fui a mi casa esa noche y empecé a arrepentirme de todos mis pecados. Y cuando fui recordando mis pecados, dije, ¿por qué Dios me quiere a mí? Dios, yo soy algo dañado. Tú no puedes restaurar mi vida. Pero yo tuve este encuentro con el Señor unos días después, donde Él probó que nunca había terminado conmigo. Y yo le di mi corazón al Señor de una manera tan completa y tan rendida a Él. Yo estaba tan asombrada a Él, que este Dios que quisiera mi vida rota. Y yo estaba tan emocionada que yo radicalmente me transformé en ese momento. Y yo dije, voy a ser un hombre de Dios. Y estoy emocionada que voy a ser un hombre de Dios. Yo no sabía todavía que Dios me iba. Yo dije, Dios me salvó. Yo no sabía que iba a salvar un transgénero. Yo no sabía que Él tenía otro plan para mí. Es cómico, porque yo estaba tan hambrienta con la palabra de Dios, y Él empezó a derramar su palabra en mí. Y en sermones, en estudios bíblicos, todo el día, cada día, yo tenía mis audífonos oyendo la palabra todo el día. Y en un momento me estoy cada vez siendo más convicción. Yo no sabía que Dios podía hablarme a través de todos estos mensajes. Y ni siquiera eran muchos, pero ni siquiera fue sobre lo de la sexualidad. Era sobre otros pasajes que Dios empezó a traerme convicción, como el que Mary compartió más temprano. Yo era como
el barro en las manos del alfarero. ¿Cómo pudo él hacerme así? Le va a decir el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Y Dios me empezó a traer convicción de que yo era lesbiana. Yo no sabía qué hacer porque yo no iba a ser mujer de nuevo, eso no era una opción para mí. Empecé a olvidarme de la convicción, pero él fue tan gentil y paciente. Y una noche mi mamá estaba enseñando, yo le dije, ¿qué enseñas? Y me dijo, estoy enseñando del juicio de Cristo. Y empecé a temblar por el temor de Dios. Yo dije, Señor, yo quiero todo lo que tú quieres para mí, yo no quiero quedarme con nada, yo quiero oír buena sierva fiel. Y empecé a hacer como una lista de cosas que yo tenía que hacer y cotejar. Y Dios me hizo una pregunta: si te pararas delante de mí esta noche, ¿qué nombre tendrías? Y yo le dije, oh Señor, eso no es justo, no me preguntes eso. Yo me arrepentí de eso. Yo sé que esa no es tu voluntad para mí, pero ya es muy tarde. Le dije a Dios, tengo pelo en la cara, tengo cirugías, tengo un trabajo donde solamente me conocen como varón, yo no voy a volver atrás. Yo nunca he visto a nadie que salga de ese estilo de vida. La gente no hace esto es un camino de una vía. Y me acordé de Juan 1, donde Dios dice que Él es el creador. Y dijo, tú no puedes amarme y rechazar mi creación. Y yo pensé que yo estaba siendo condenada, porque yo no iba a ser mujer. Si Dios no me acepta como Jake, Él no me va a aceptar. Pero Dios me dijo, déjame decirte quién tú eres. Y eso fue lo que empezó a liberarme, porque me di cuenta entonces que no, sin importar quién yo dijera que era, sin importar cómo me veía, yo no iba a ser más nada que lo que Dios me creó. Y cuando yo oía a Dios hablarme y decirme Laura, yo pretendía que Él me estaba llamando Jake, pero yo sé que no, Él me estaba llamando Laura. Y fue cómico porque yo había cambiado toda mi tarjeta de crédito a mi nombre legal nuevo, pero yo no podía cambiar esas tarjetas y tuve que llamar a esta compañía por algo que pasó y tuve que llamarlos cada mes y cada mes me decían, ellos me preguntaban, ¿eres Laura? Y Dios me decía a través de ellos, me preguntaba a través de ellos. Dios estaba detrás de mí, atrás de mi identidad. Él me salvó. Yo no tuve que limpiarme para que Él me salvara, pero Él no me dejó allí. Y en los próximos meses yo empecé a luchar con el Señor porque Él quería que yo saliera de ese estilo de vida y yo no quería. Y empecé a pensar, si hay una manera para salir de esto. Yo me sentía mal por haber hecho lo que había hecho, pero yo no podía ser mujer de nuevo. ¿Cómo yo podía resolver esto? Y finalmente, en este hoyo negro en el que yo estaba, yo le pedí al Señor por un mes, con todo mi corazón, que me quitara la vida, porque yo pensé que era la única salida, estaba en este hoyo negro y yo le vi la luz al final del túnel, pero yo no podía salir. Y Él me recordó en Mateo 16, 24 al 26, si alguien quiere venir a mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y yo tuve una visión clara de Jesús en sus rodillas, dándome la mano, que yo estaba en ese hoyo, y me puso su mano para que yo saliera y me dijo, ¿me confías en mí? Él me decía, sal de todo, camina lejos de todo eso. Y yo decía, Señor, no puedo. Pero yo no sé cómo, yo no tenía la fe para eso, pero Él había estado edificando mi fe. Pero yo tenía una pequeñita semilla de fe y yo no tenía ninguna otra opción, porque si yo seguía en ese camino, Dios iba a retirar su presencia de mí. Después que yo lo había conocido tan de cerca, Él estaba tan cerca de mí, Él no estaba enojado conmigo, él lo que quería era que yo lo persiguiera. Él pide que lo amemos con todo nuestro corazón. Y como el niño rico que había hecho todo lo correcto, obviamente, aún el orgullo de su corazón, él pensó que había guardado todo perfectamente, pero Jesús le dijo, hay una cosa que te falta. Vas a dejar todo lo que significa para ti. Yo solamente quería eso porque yo pensaba que me iba a hacer feliz eso. Pero el Señor me dijo, camina de eso, aléjate de eso. Y yo pensé, Señor, yo pensé que iba a ser miserable.
Y yo pensé, voy a ir a la iglesia donde yo iba antes, me voy a sentar al final y seguramente que me iban a decir, ya era tiempo de que arreglaras tu vida. Yo pensé que iba a tener una recepción horrible de ella. Pero cuando fui a vivir con mis padres de nuevo, el Señor me mandó a vivir con mi mamá de nuevo a los 33. Y fui a esta iglesia donde yo dije que nunca volvería, que nunca pondría pie allí. Y mientras caminé en la iglesia, yo no puedo decirle, yo le dije a Dios, tú me vas a tener que ayudar, Señora, a que me amar mi nombre, porque 300 gente me llamaban Laura. Y yo no podía creer cómo ellos se acordaban de mí, me abrazaban y me amaban. Y cuando yo fui a mi mamá, al estudio de mi mamá, a las mujeres que oraron por mí por años, ellas me abrazaron como una de ellas. Y yo estaba asombrada de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y cuando Él empezó a pelar las capas y sacar todo aquello, cuando Él empezó a ayudarme a ayudar a perdonar y dejar ir las heridas de la amargura, la amargura me había destruido. No fue mi mamá, no fue ninguna de las niñas, fue mi propia amargura y falta de perdón. Y Hebreos 12 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Fue mi propia amargura que me alejó del Señor. Y esas semillas de amargura te causan irte en un camino de transgénero o te causan de alejarte del Señor de alguna otra forma. Quizás hacen que tú te endurezcas en tu corazón. Quizás hay una persona que tú no puedes perdonar. Y mientras yo compartía con esto de Humpty Dumpty al principio, y como mi vida había sido completamente quebrantada y rota y estaba en cenizas, en un momento yo recuerdo esta visión de Jesús levantar las cenizas de mi vida. Y yo dije, Señor, si tú puedes hacer algo con estas cenizas, tómalas. Yo no tengo recursos, yo no puedo hacer nada. Quizás tú estás en ese bote hoy, tú te piensas que tu vida son cenizas. Quizás tú piensas que eres como ese huevo roto que nadie puede arreglar. Pero hay un rey que aunque no pudo poner a Humpty Dumpty otra vez unido, ese Rey de Reyes ha traído resurrección a mi vida. Y hoy estoy tan agradecida a Él. Soy tan agradecida a nuestro Salvador, porque hoy yo me paro delante de ustedes. Yo pensé que iba a estar sufriendo toda mi vida, no solamente que he abrazado mi feminidad. Amo ser una mujer por primera vez en mi vida. Estoy tan agradecida al Señor y Salvador que puedes redimir y restaurar lo que el enemigo ha robado en tu vida. De hecho, mi mamá oró sobre mí y dijo que el Señor iba a restaurar los años que la langosta se había comido. Así que no te des por vencido en tus oraciones. Créele a Dios en lo que Él va a hacer en tu vida. Ese milagro que estás esperando, esa oración que estás haciendo, Dios puede redimir y restaurar lo que se ha roto. No importa cuán quebrantado esté. Y Él puede restaurar los años que la langosta se ha comido. Yo pienso que esta mujer me ha dado esperanza para personas que yo he estado orando por mucho tiempo. Gracias.